a pesar de todo, vamos a gozarnos, vamos a tener alegría. En tu presencia cantamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, en tu presencia cantamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, dilo con nosotros. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la por siempre que se oiga nuestra voz. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Tú puedes hacerlo. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Vamos todos juntos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo podía nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Vamos a cantar. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, amor nos acaba. Tú vivo estás, no hay nadie en tu lugar.
Y sabes, yo creo que hay muchos motivos por los que podemos dar gracias hoy. Sí hay situaciones, pero también podemos dar gracias. Y sabes, yo tengo esta pequeña bota aquí, quizá no me puedo mover tanto, pero tú sí no tienes pretexto, así que ayúdanos a cantar. En ti, soy libre, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bienvenidos amigos una vez más a nuestra reunión, ya sea que nos acompañes online o en persona, estamos felices de poder tenerles con nosotros. Mi nombre es Claudia y soy parte de esta increíble comunidad que es Gente Unida. Welcome friends once again. Whether you join us online or in person, we are very happy to have you with us. My name is Nick and I am a part of this incredible community of faith that is Gente Unida. Si nos visitas por primera vez, si alguien te invitó o te compartieron el link para esta transmisión, te damos especialmente la bienvenida y nos encantaría poder tener contacto contigo y conocerte. Ayúdanos dejando tu información en nuestras tarjetas de contacto online o con cualquiera de nuestros voluntarios de bienvenida. If you're visiting us for the first time, or if someone invited you or sent you the link for this transmission, we especially welcome you and we would love to be able to contact you and get to know you. Help us by leaving us your information on our online InTouch cards or with any one of our welcome volunteers. Bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie que hemos titulado Desastre. Yo soy el Pastor Lalo. Y mira, déjame darte un poquito el contexto. En el primer mensaje dijimos que el desastre es algo que de alguna manera todos tenemos en común. Hablamos que lo podemos reconocer muy bien cuando lo vemos en otros, porque de alguna manera nosotros ya hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. O quizás pudiera ser que aún estamos en medio de un desastre. Ahora, puede ser un desastre en nuestras finanzas, en el uso de nuestras tarjetas de crédito, o puede ser un desastre relacional que tiene que ver con tu relación de pareja o con tus hijos, o un desastre en términos de amistades o con socios en el trabajo. Y vimos la semana pasada que Dios no se asusta de nuestros desastres. Y esa es una noticia increíble porque muchas veces podemos creer que nuestros desastres hacen que Dios se aleje, pero porque muchas veces pensamos, Dios viene a señalarnos, a juzgarnos, pero vimos que más bien nuestros desastres hacen que Dios quiera acercarse. Vimos la semana pasada que Jesús hace una invitación, sígueme. Y veíamos también que sígueme es un proceso, un acompañamiento y que tenía todo que ver con poner en práctica lo que Jesús nos decía. Era decirle sí a Jesús y actuar en consecuencia. Y vimos que salir de nuestros desastres es algo que toma tiempo, que sígueme es un proceso, que sígueme es algo que definitivamente va a tomar un tiempo en tu vida y que una salida rápida a nuestros desastres normalmente lo único que hace es que te lleva a un lugar peor que el lugar en donde te encuentras. Y el día de hoy vamos a abordar la conversación desde otro lugar. Mira, creo que todos conocemos a alguien en un desastre. Tú conoces a alguien que al ver su vida, al verlo dices, caray, eso está complicado. Ves que tienen un problema en términos financieros y aún así los ves gastando de manera excesiva y dices, bueno, ahí viene un desastre. O quizás ves su relación de pareja y ves cómo se tratan entre ellos y piensas, bueno, es que ahí esto huele a desastre tremendamente. O ves que alguien se está relacionando con alguien que no le conviene, que no ves que le va a hacer bien y dices, no, esto está complicado. Y tú y yo, entonces podemos llegar a sentir la necesidad de decirles, oye, cuidado,
Todos conocemos a personas que vemos y decimos, yo debería decirle, pero al final no lo hacemos. Y Jesús habló específicamente de este tema. Mira, los judíos tenían una ley que regía sus vidas. Y básicamente eran los primeros 5 libros de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y habían personas judías que eran expertos en esta ley. Eran como una especie de abogados. Y uno de ellos, en una oportunidad, queriendo probar a Jesús, cosa que hacían regularmente, le hace una pregunta. Fíjate lo que dice. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lucas 10:25. Y Jesús le contestó como muchas veces él contestaba, con una pregunta. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Lucas 10:26. Y en la respuesta que le da este experto en la ley, hay una de las frases más famosas que seguramente tú conoces. Verso 27. Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Es decir, Jesús le dice entonces, ay, guay, bueno, muy bien, excelente, conoces muy bien la ley, ve y haz lo mismo. Mira, yo puedo pensar que en ese momento Jesús ya se estaba yendo, pero entonces el experto en la ley lo aborda con otra pregunta. Él estaba realmente buscando algún tecnicismo, algo por donde hacer caer a Jesús. Verso 29, pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En otras palabras, a ver, Jesús, ¿quién es este prójimo a quien yo estoy obligado a amar? Y entonces Jesús le contesta de la manera en que contestaba también muchas veces. Le contó una historia. Y a través de esa historia Jesús quería ayudarlo a entender quién era ese prójimo al que debía amar. Y mira, puede que tú no seas un seguidor de Jesús, puede que tú no conozcas mucho de la Biblia, pero casi te puedo asegurar que tú has escuchado al menos parte de esta historia. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y esto era común porque ese camino era peligroso. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Lucas 10:30. En ese tiempo tú tienes que saber que la ropa era algo muy valioso. Hoy en día te quitarían quizás tu reloj, quizás tu celular, pero en ese tiempo la ropa tenía un gran valor. Y resulta, continúa Jesús, que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Y para darte un poco de contexto, cuando dice ahí sacerdote, se refiere, mira, a alguien como yo, un pastor, un predicador, un líder religioso. Y cuando dice levita, se estaba refiriendo a alguien que trabaja en la iglesia, por ejemplo. Ahora, Jesús escogió muy bien estos personajes, no fue casualidad. Y continúa, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Lucas 10:33. Y yo no te puedo explicar la tensión que se vivió en ese lugar cuando Jesús escogió al samaritano como un personaje en la historia. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban. Había una tensión enorme entre ellos en términos de raza, en términos de religión. Algunos rabinos judíos, que enseñaban a los judíos que cuando vieran a una mujer gentil, es decir, una mujer que no fuera judía y se estaba dando a luz, ellos no debían ayudarla. Porque era como ayudar a que un gentil llegara al mundo y ellos no debían hacerlo. Y mira, los judíos veían a los samaritanos por debajo de los gentiles. O sea, de los personajes que Jesús pudo haber mencionado,
escogió al más complicado para amar para ellos. Así que cuando Jesús dijo, pero un samaritano, imagínate lo que sintieron quienes lo escucharon. Lo que estaba supuesto entre ese samaritano y ese judío herido no era ayuda, era odio. Y dice Jesús, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y mira, las implicaciones aquí es que el samaritano, yo puedo entender que se bajó del caballo y se tomó el tiempo para curar las heridas del judío y vendarlas. Y después tiempo para montarlo en su caballo y quizás el samaritano ir a pie hasta un alojamiento en donde cuidó al judío. O sea, para los judíos cada vez la cosa se ponía peor y se va a poner peor. Al día siguiente, dice Jesús, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Es decir, yo voy a volver y quiero ver cómo está ese extraño que yo he cuidado. Y ahí entonces Jesús detiene la historia y se dirige a ese abogado. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Le pregunta. Así que el abogado, el experto en la ley, sabía la respuesta de esto. Y las personas que estaban escuchando con toda seguridad sabían la respuesta a esto. Y él responde, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Mira, hay algunos teólogos que piensan que lo que pasó es que no se atrevió a decir el samaritano. Imagínate. Jesús dice, anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Lucas 10:37. Es decir, Jesús le dijo, ya ves, es sencillo, haz lo mismo. Y lo que Jesús está queriéndonos decir a ti y a mí hoy es lo siguiente. Esa persona que tú considerarías que no es tu prójimo, cuando tú dices, mira, yo podría ayudar a todos menos a ese tipo de personas. Bueno, aún a ellos son tu prójimo. Y cuando Jesús nos dice, ve y haz lo mismo, sabemos, de verdad, yo creo que ya a estas alturas nos hemos dado cuenta que no es tan sencillo como parece, ¿no es cierto? Cuando vemos a una persona en medio de un desastre relacional, financiero, hay algo que nos lleva a sentir que debemos hacer lo que ese samaritano hizo, pero al final del día no lo hacemos. Yo debería de ayudarle, yo debería extender la mano, pero no hago nada. Y mira, nosotros como iglesia estamos expuestos de manera constante a diferentes desastres. Desastres en materia de relaciones con los hijos, de relaciones matrimoniales. Pero mira, en Gente Unida queremos seguir construyendo juntos una iglesia que no cierra los ojos cuando hay un desastre o que desvía la mirada del desastre, sino más bien una iglesia que se acerca para ayudar, para vendar, para acompañar a las personas en medio de su desastre. Porque no se trata de escandalizarnos o por el desastre de alguien más. No se trata de señalarle, de enjuiciarle, de criticarle, de condenarle, mira nada más que mal. Sino más bien como iglesia nos acercamos a las personas en medio de su desastre para guiarlos a Jesús. Y esto es algo que queremos hacer. El tema es que cuando tú y yo vemos a personas en situaciones de desastre, honestamente, creemos que debemos ayudarles, pero damos paso hacia atrás y no terminamos de hacerlo. Y mira, quiero ser muy honesto contigo, yo estoy en ese grupo de personas contigo, me pasa igual. ¿Y por qué sucede esto? Mira, yo veo al menos 3 elementos que influyen en que nosotros no terminemos de dar ese paso de ayudar a esas personas que están heridas en el camino. Y la primera cosa que puedo pensar es conveniencia. Porque caminar hacia el desastre de alguien no es conveniente. Los sociólogos dicen que esta cultura actual es la cultura más ocupada de la historia. Y no está mal estar ocupados. No está mal. El problema está cuando estamos demasiado ocupados. Cuando pienso en la parábola del samaritano, pienso en un sacerdote y ese levita que probablemente estaban muy ocupados.
Y puede ser que iban a alguna actividad religiosa importante y eso no estaba mal. Pero empieza a estar mal cuando yo estoy tan ocupado que no puedo detenerme para ayudar a alguien que está herido en el camino. Cuando estoy tan ocupado que no puedo detenerme para ayudar a alguien que está herido en el camino, entonces estoy demasiado ocupado porque representa que estoy tan ocupado que no tengo tiempo de seguir a Jesús. ¿Y cómo sé si estoy demasiado ocupado o no? Déjame dejarte un indicador aquí. Sabrás que estás demasiado ocupado cuando las personas en desastre parecen más bien un inconveniente que una oportunidad. Sabrás que estás demasiado ocupado cuando las personas en desastre parecen más para ti un inconveniente que una oportunidad. Es decir, ves a alguien en desastre y dices, no, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. Pero una oportunidad ¿para qué, Lalo? Una oportunidad para amarles, una oportunidad para acercarte, para escucharles, para estar presente, para darles palabras de ánimo, darles palabras de esperanza, un consejo que necesitan escuchar. Es una oportunidad para estar presentes para ellos y recorrer un camino. Pero cuando ves a esas personas como un inconveniente, estás más ocupado de lo que deberías. Caminar hacia el desastre es inconveniente. Y por eso nos cuesta. Y el segundo elemento que puedo ver es comodidad. Porque honestamente, caminar hacia el desastre es algo que no es cómodo. Es incómodo. Y mira, a todos nos encanta la comodidad. A mí me encanta la comodidad. De hecho, la comodidad y el confort puede llegar a convertirse como una meta. Y tú y yo, estoy seguro, en nuestras casas tenemos un lugar, un espacio que representa esa zona de comodidad, esa zona de confort. No sé, puede ser el cuarto de TV, puedes hacer esa zona donde tienes tu asador. No sé, ese lugar. No está mal llegar a esa zona de confort para oxigenarnos, para recuperarnos, para reabastecernos, para descansar. Pero lo equivocado es quedarnos a vivir en esa zona. Quedarnos a vivir en esa zona no es sabio. ¿Por qué no está bien, Lalo? Podrías preguntar. Bueno, porque es imposible crecer en la vida quedándonos en la zona de confort. Es imposible crecer en la vida quedándonos en la zona de confort. Es imposible que puedas llegar a ser esa persona maravillosa que puedes llegar a ser y que Dios quiere que seas quedándote en tu zona de confort. Así que caminar hacia el desastre de una persona te va a incomodar la vida. Pero te tengo noticias. Eso al mismo tiempo representa crecimiento. Cuando tú y yo decidimos caminar hacia el desastre de alguien, lo que va a suceder es que va a romper algo dentro de nosotros que es nuestro peor enemigo. ¿Sabes qué es eso? El egoísmo. El egoísmo se rompe. Cuando estamos dispuestos a soltar la comodidad que tanto valoramos y caminar hacia el desastre de alguien, allí hay crecimiento. ¿Quieres crecer y madurar en tu vida espiritual? Camina hacia el desastre de alguien y hazte presente. Porque si insistes en tu comodidad, el crecimiento jamás llegará a tu vida. Así que conveniencia, comodidad y otra palabra que a mí me parece que nos hace súper complicado poder acercarnos al desastre de alguien más es esta. Control. Control. Mira, para algunos les cuesta más trabajo, batallan más con esto que otros. Yo tengo que ser honesto contigo. Yo batallo con esto. Porque por mi naturaleza, por mi diseño, a mí me gusta ver, de verdad, me gusta ver resultados, me gusta ver avance. Cuando yo invierto tiempo, cuando decido acercarme a una persona, me gusta ver que esa persona está cambiando, está tomando decisiones, está avanzando. Pero cuando no veo esto, cuando no veo que esto suceda, me frustro. Pero escúchame, esto ha sido algo que ha dado mucha paz a mi vida. Dios no quiere que tú y yo cambiemos a la gente. Dios quiere que la acompañemos. Dios no quiere que tú cambies a la gente, quiere que la acompañes. Quien cambia a la gente, es Él, no nosotros. Así que no está mal querer que la persona cambie. Pero el tema es que
Ese no es tu trabajo, ni el mío. Ese trabajo es de Dios. Y esto, la verdad, es liberador, porque el cambio entonces ya no depende de mí. Y si esa persona llegara a alejarse, entonces Dios se va a encargar y usará a otras personas para seguir atrayendo su atención. Esto no significa que si estás viendo a alguna persona en el medio de alguna situación en su vida, no puedas tú acercarte para decirle, oye, ten cuidado con esto, oye, no vayas por ese camino, mejor ve por aquí, es mejor que camines por aquí. Hagámoslo, pero que tu enfoque no sea querer cambiarlos, sino más bien acompañarles. Así que esos 3 elementos representan la razón por la que nosotros muchas veces no terminamos de caminar hacia el desastre. Conveniencia, comodidad y control. Y es importante que todos podamos entender esto, porque esto es un trabajo que no es solamente para el pastor o para los líderes de la iglesia. Si es que ellos deberían. No. Esto es un trabajo para todos. Porque de verdad es tan importante, porque ser un seguidor de Jesús se trata de caminar hacia el desastre. De hecho, cuando tú y yo no lo hacemos, estamos privando a las personas de recibir la sanidad que viene de Dios. Cuando tú y yo no caminamos hacia el desastre, estamos privando a las personas de recibir la sanidad que viene de Dios. Estamos privándolas de una palabra de consuelo, de una palabra de esperanza que viene de Dios para sus vidas. Sabes, muchas veces podemos llegar a ser tan místicos y decimos, Dios, ayuda a esa persona y queremos que algo suceda. Y casi me puedo imaginar a Dios diciendo, sí, por supuesto, yo le voy a ayudar a esa persona y le voy a ayudar a través de ti. ¿Tienes espacio en tu agenda? No, Dios, es que estoy tan ocupado. Por eso es tan importante entender esto. Cuando tú y yo no caminamos hacia el desastre, le estamos privando a las personas de algo que Dios tiene para ellas. Les estamos privando de algo que Dios quiere hacer en su vida. Imagínate, yo creo que si suficientes seguidores de Jesús nos acercáramos al desastre de otras personas, la gente a nuestro alrededor cambiaría la percepción que tiene de la iglesia. Yo creo que dirían, wow, esa iglesia, ¿sabes qué? Yo de repente tengo mis dudas de lo que creen, pero ¿sabes una cosa? Me encanta que estén en nuestra comunidad. Nosotros queremos y podemos ser la iglesia que Dios siempre pensó que fuéramos. Una iglesia que extiende la mano para ayudar y no para condenar. Cuando caminamos hacia el desastre de alguien, algo de nosotros está sucediendo. Mira, lo que está sucediendo dentro de ti y dentro de mí es que el carácter de Jesús se está formando en nosotros. El carácter de Jesús no se forma porque tú vienes cada domingo a los servicios, o no se forma porque tú cantas conmigo las canciones. Perdóname, no, así no se forma el carácter de Jesús. El carácter de Jesús se forma en nosotros en la medida en que nosotros estamos dispuestos a ayudar a otros y a caminar con ellos en medio de sus desastres. De hecho, no existe la posibilidad de crecer y madurar desconectados del desastre de otros. Si tú y yo decimos seguir a Jesús, debemos andar como Él anduvo. Y Jesús se acercaba a otras personas en medio de su desastre. Y vaya que eran desastres. Y quizás tú no eres un seguidor de Jesús y estás aquí por primera vez. Mira, tú sabes que esto de ayudar a otras personas es un tema global. Es un asunto que todas las corrientes de pensamiento en el mundo están de acuerdo en que ayudar a otros es algo bueno. Eso están de acuerdo. Pero déjame, te digo esto. Escúchame, es mucho más que solamente bueno. Mucha gente piensa que seguir a Jesús se trata solamente de no hagas esto otro, no bailes, no tomes, no hagas esto. Pero seguir a Jesús es mucho más. Seguir a Jesús se ve más bien así. Busca a alguien en medio de un desastre y acompáñale en su desastre, venda sus heridas, ten cuidado de esa persona, está para ella, porque ahí vas a experimentar cómo se ve seguir a Jesús. Aquí en la iglesia hay personas que son expertos en caminar hacia el desastre. Gente que de alguna manera toma de su tiempo para ser facilitadores de grupo, para ser mentores con niños, para ser facilitadores de grupos de adolescentes. Personas que saben que se tienen que incomodar, que no es conveniente, que definitivamente no tienen control porque no saben si al final de cuentas lo que está haciendo va a impactar y va a hacer que la gente pueda tomar decisiones.
pero lo hacen porque escucharon la voz de Jesús y le dijeron sí y actuaron en consecuencia. Saben que están siendo las manos y los pies de Jesús para esas otras personas. Y a la vez, algo dentro de ellos a la vez está creciendo. Así que aquí viene el desafío para la acción de este mensaje. Toma nota. Número 1. Camina hacia un desastre. Camina hacia un desastre. No camines hacia todos los desastres que ves, porque entonces vas a terminar en un desastre. Piensa en un desastre y con esa persona y esa situación, acompáñale. Decide caminar con esa persona. Pero recuerda, tu responsabilidad no es cambiarles. Oye, Lalo, pero puedo acercarme a 2. Bueno, 2 si tú quieres, pero no a todos, porque vas a terminar en un desastre. Y número 2, no esperes, hazlo ya. No digas, sí, para el 2023 sería un buen propósito de año nuevo. No. Abre los ojos ahí en donde estás, en tu colegio, en tu trabajo, en tu fábrica, en tu despacho, donde estés. Hay muchísimos desastres. Escoge uno. Acompáñale y recuerda, tu responsabilidad no es cambiarles. Tu responsabilidad es acompañarles. Y puede ser que digas, bueno, primero, Lalo, la verdad, déjame resolver primero mi desastre. ¡Claro que no! De verdad, Dios usa a personas en medio de sus desastres para ayudar a otros en medio de sus desastres. Si Dios no usara personas en medio de desastres para amar a otras personas en medio de desastres, nadie amaría a nadie. Dios usa a las personas desastrosas porque, créeme, de verdad, por eso estoy aquí. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Porque yo sea perfecto? No, de verdad. Yo soy el primero que sería descalificado si ese fuera el criterio para poder amar y servir a otros. Y no estoy exagerando. Tú puedes darte cuenta de Pablo, quién era, de Mateo, quién era, de Pedro, de la samaritana, de las personas que Jesús llamaba y usaba. Dios usa a gente que están en desastres para ayudar a otros que están en desastres. ¿Va a ser inconveniente? Sí. ¿Va a ser incómodo? Sin lugar a dudas. Y no vas a estar en control. Pero cuando tú lo haces, estarás siendo las manos de Dios en la vida de alguien más. Así que, ¿cómo crees que se vería nuestra ciudad si nosotros decidiéramos hacer esto? Si camináramos hacia el desastre de alguien más, se vería así. Cientos y miles de personas cambiadas porque recibieron lo que de Dios necesitaban. Y cientos de personas cambiadas y transformadas porque decidieron acercarse a otros. Y sus corazones cambiaron a partir de eso. Así que la sanidad en tu corazón comienza a experimentarse en la medida en que nosotros caminamos hacia otros. En la medida en que tú y yo decidimos caminar hacia el desastre. Porque Jesús así lo hacía. Vamos a celebrar la comunión, la cena del Señor, y el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26 nos da las indicaciones de cómo debemos celebrar la cena del Señor. Y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comemos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Tomamos el jugo de la vida. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oramos. Dios misericordioso, que has dado a tu Hijo unigénito para morir por nosotros, por Él, concédenos el perdón y la purificación de todos nuestros pecados, y por tu Espíritu Santo aumentanos en el verdadero conocimiento de ti, de tu voluntad y en la fiel obediencia a tu santa palabra, a fin de que por auxilio de tu poderosa gracia lleguemos a la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
vez más, gracias por estar con nosotros. Los vemos la próxima semana. Thank you for being with us here today. We will see you next week.